Buenos días, amados hermanos. Nuevamente, aquí en este programa, Arregla tu vida con Dios. Cristo viene, madrugadas en vigilia. Hoy estamos en el programa 489, dándole la gracia, la honra, la gloria a nuestro Dios, amados hermanos, porque el Señor nos ama, el Señor nos guarda, nos cuida, nos mima, y el Señor promete en su palabra, y su palabra es sí, amén, se cumple, que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Qué lindo es tener a este Dios, qué lindo es tener a este maravilloso Dios, hermanos, que sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y qué lindo, hermanos, cuando podemos entender y comprender, ¿verdad?, que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, contigo, conmigo, Mariana, contigo, con tu familia, contigo, Tino. El Señor está como poderoso gigante con ustedes, con los que vayan a entrar. Dios nos compró, ¿sí?, a precio de sangre, nos guarda, nos cuida, nos mima, nos protege, ¿verdad? Y no estamos solos en este mundo, no estamos solos. Lo que nosotros debemos de entender, lo que nosotros debemos de comprender, amados hermanos, es algo fundamental, tener un lenguaje bíblico. El sábado predicamos acá en la iglesia, tener un lenguaje bíblico, tener un lenguaje de fe, amados hermanos. Y eso es lo que Dios nos llama. Dios nos llama a tener un lenguaje de fe. Dios nos llama a entender y comprender lo que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Llamar las cosas que no son como que fueran, amados hermanos. Y la iglesia debe de caminar y debe entender y debe de comprender, amados hermanos, que debemos tener todo un lenguaje de fe, ¿sí? Hermanos, yo el otro día busqué, ¿verdad?, a David Wilkerson, y qué tremendo fue el mensaje, amados hermanos, que Dios le puso en su corazón, pero tan clarito cuando él leía la palabra, tan clarito, de una nube negra que se venía al Uruguay, ¿verdad? Y cuando él cuando va a empezar a predicar, él ve esa nube negra y se pone a llorar. Estábamos todos allí. Estaba la sierva, estaba mi pastor, estábamos todos. Habían 1800 pastores. Fíjense en qué impresionante lo que hizo Dios. 1800 pastores de todo el Uruguay, ¿sí? Obreros, éramos 1800. Este hombre, si habrá venido de Dios, hermano, si habrá venido de Dios, que le pagó a todos aquellos que vivían en Artigas, Salto, Paysandú, les pagó el pasaje para que vinieran. Nos pagó, hermano, pagó el Latus, que allí fue la reunión, pagó el Latus, nos pagó el desayuno y nos pagó la comida, y en la tarde una merienda. Pagó todo la iglesia, ¿sí?, de Estados Unidos. A nosotros no nos salió nada gratis. Era solamente ir, hermanos, los días que él estuvo. Y fue tan tremendo, hermanos, tan tremendo, que él trajo un mensaje maravilloso. Después que él vio la nube negra, ¿verdad?, él trae un mensaje maravilloso. Pero él se va para Estados Unidos y él se va mal. Él se va mal. Y se va, hermanos, dolorido y diciéndole al Señor, Señor, un país con pocos recursos, un país como es Uruguay, que se le venga una nube negra. Y él estuvo allí orando y clamando, ayunando a Dios, y Dios le mostró la nube negra, amados hermanos. Y cuando él viene, nuevamente, ¿sí?, él viene para explicar, pura y exclusivamente, aunque vino con el Hijo, él vino para explicar pura y exclusivamente que era la nube negra. Pero él acá, como era un hombre
muy lleno de amor, muy lleno de misericordia, con una compasión por Uruguay, por las almas tremenda. Él no va directamente al grano, sino que predica la palabra, habla lo que era la nube negra, pero en un video que él va a El Salvador, él habla del Uruguay y habla de la nube negra. Él acá no nos quiso ofender, pero en El Salvador sí habló sin lujos de detalle, con todo, ¿no? Y él explica a través de los pasajes bíblicos, hermanos queridos, yo lo puse en las 2 páginas que tenemos, él habla de que Jesús hacía señales, hacía milagros, hacía maravillas, ¿sí? Pero llegó a ciertas ciudades que no podía hacer señales, milagros y maravillas. Y se tuvo que ir sin hacer señales, milagros y maravillas, por la incredulidad que había en esa ciudad. Lo explica clarito. Entren en mi página, busquen David Wilkerson, la nube negra, y pongan atención al mensaje. Porque ¿saben lo que él dijo? Escúchenlo. Él dice, aún no me oirán lo que les diga. Qué tremendo lo que dijo en el mismo mensaje, ¿verdad? La incredulidad de la iglesia uruguaya. La incredulidad de los pastores. Qué tremendo. Hace 16 años atrás. ¿Por qué Uruguay no hay señales, no hay milagros, no hay maravillas, como vemos en otros países? Cuando uno escucha detenidamente, orando, escuchás la voz del Espíritu Santo a través de él, hermanos, y se te abre el entendimiento. Nos falta hablar con un lenguaje bíblico, un lenguaje de fe, llamando las cosas que no son como que fueran. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. 16 años, amados hermanos. 16 años de esto. ¿Por qué pasa todo lo que pasa? El otro día me llamaba una hermana y me decía, ¿por qué no hay sanidades, milagros como hay en otros países? Yo le dije a la hermana, entre en la página y escuche y lee bien detenidamente lo que dijo David Wilkerson. Ahí está la respuesta suya. Hermanos, a veces aparentamos tener fe, pero somos incrédulos. Somos incrédulos. Creemos, pero no creemos. No tenemos la confianza de que Dios nos va a sanar. Y Dios tiene que trabajar con nuestras vidas. Tiene que trabajar con nuestras vidas, hermano, para sacar la incredulidad y la dureza de corazón que tenemos muchos de nosotros. Y Dios tiene que trabajar mucho. Porque podremos hacer campaña, podremos salir a la calle, podremos hacer lo que quiera, pero vemos un paralítico y no creemos que Dios lo puede levantar. Qué tremendo. Y Dios habla a través de este siervo de Dios, y lo habla bien clarito, amados hermanos. Por eso, una de las cosas que nosotros, yo, ustedes, tenemos que pedirle a Dios que quite toda incredulidad y dureza de corazón de nuestras vidas. Y que el Señor nos dé esa fe genuina de Dios para trasladar montañas. Eso es lo que nosotros debemos entender, debemos comprender, hermano. Dejemos de ser religiosos y busquemos nuestras propias fallas. ¿Dónde están nuestras fallas? Porque Dios no falla. Sos tú y soy yo. ¿Dónde está nuestra falla? Está en que somos incrédulos. Creemos, pero cuando llega el momento difícil, ya no creemos. Y decimos que creemos, y decimos que tenemos fe. Pero cuando llegue el momento, hermanos, demostramos que no tenemos fe. Y eso es lo que está pasando en el Uruguay.
Eso es lo que está pasando en todos nosotros. Y nosotros tenemos que ser humildes, sencillos, y reconocer por qué acá en Uruguay no hay las señales que hay en África, que hubo en la Argentina en varios años y sigue habiendo en la Argentina, pero ya no tanto, las señales que se ven en Brasil y en varias partes del mundo, amados hermanos. Entonces tenemos que analizarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y decir, Señor, los culpables somos nosotros. No hemos entendido el mensaje que tú has traído al Uruguay. Me acuerdo el hermano Roberto da Silva, un hermano de Brasil, un hermano muy querido, un hermano muy amado por todas las iglesias, por todos los pastores, donde él iba, dejaba amor, impregnado el amor. Era tremendo este siervo de Dios, ¿verdad? Él, la familia, los hijos, la mujer, hombres de ayuno, de oración, hombres que amaban a Dios y aman a Dios porque están vivos, ¿verdad? Y aman tu alma. El día que se fue del Uruguay este hombre, ¿sí? Lo mandan a buscar de Brasil. Este hombre, ¿sí? Se hizo acá en APECU, la Sociedad de Pastores de Canelones, Uruguay, se hizo una comida que vinieron de todas partes de Uruguay, de todos los rincones de Uruguay, aún Sociedad Bíblica, todos vinieron a la despedida de este hombre. Todos llorábamos, porque ese hombre infundía fe, ese hombre vivía la palabra, la ponía por obra, y un hombre que cuando hablaba o le pedías un consejo, era del corazón de Dios que venía ese consejo. Un hombre como una vela de derechos. Yo no idolatro a ningún hombre, pero estoy hablando de las condiciones de ese hombre. Y cuando se fue muy amargado del Uruguay, porque él no quería irse. La denominación lo llevó. Y él se puso a ayunar y orar por Uruguay. Y Dios le mostró toda la estrategia a Roberto da Silva para cuando viniera al Uruguay, viniera a PECU, que se hizo una comida para esperarlo, se fue en una comida y lo recibimos con una comida. Y él trajo todo apuntado, la estrategia de Dios para que Uruguay fuera libre. ¿Cómo debíamos de orar? ¿Cómo debíamos de orar, hermanos, por las entradas en las carreteras? ¿Cómo debíamos de orar por las entradas por el aire y por mar y por los ríos? Y explicó cómo orar. Y trajo unos 15, 16 puntos que Dios le mostró, amados hermanos. Yo te puedo decir una cosa, que todo ese papel, esa fotocopia que se hizo, que él traía para cada uno de nosotros, nadie la guardó. Nadie oró como Dios le mostró a él. Hoy seguimos igual que hace 16 años atrás. Hay ajites, hay movimientos, pero no hay fe. Y eso es lo que le pasa a la iglesia de Uruguay. Movimientos, reuniones, confraternidades, todo está precioso porque está bien todo eso. Pero a todos nos falta esa fe para trasladar montaña. Y esa fe viene pura y exclusivamente, hermanos, cuando estamos en comunión íntima con Dios. Cuando estamos buscando de Dios en la palabra, cuando estamos orando constantemente, estamos ayunando, ahí viene esa fe para trasladar montaña. Y Dios, en su infinita misericordia,
está poniendo en un remanente de acá del Uruguay, de distintas denominaciones, buscarlo con desesperación, buscarlo con todo el corazón. Y eso lo está haciendo el Espíritu Santo por amor, ¿verdad?, a nosotros. Entonces, estamos en el tiempo de la visitación de Dios. Tenemos que entender qué es lo que nos está pasando a nosotros. Y tal vez tú, que estás en otro país mirando, o vas a entrar luego en YouTube, también te puede estar pasando lo mismo. La falta de fe. La falta de fe. ¿Sí? Creer que el Señor puede dar vista a los ciegos. Creer que Dios puede levantar un paralítico. Porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y Dios va a traer, hermanos, ¿sí? Como dice la palabra, los últimos serán primero. Va a traer una camada de hombres, mujeres, niños y jóvenes y ancianos que Dios los va a usar en el poder de su gloria. Dios va a traer un remanente donde el poder de Dios se va a manifestar de una manera maravillosa, donde las almas se van a convertir, no convencidas, sino convertidas. Amados hermanos, esto es lo que se viene para Uruguay. Esto es lo que se viene para el mundo entero. Amados hermanos, pero Dios nos está hablando de que seamos humildes, de que seamos sencillos. Como dice el Señor, si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre, ¿verdad?, yo sanaré la tierra. Dios quitará toda incredulidad de cada uno de nosotros y nos dará fe. Esa fe para trasladar montañas, amados hermanos. Pero tenemos que hablar la verdad. Tenemos que animarnos a hablar la verdad, amados hermanos. ¿Sí? ¿A qué nos falta a cada uno de nosotros? Estar en comunión íntima con Dios. Estar en esa relación íntima con Dios. ¿Verdad? Cuando estemos en esa relación íntima con Dios y abriendo nuestro corazón de par en par, porque Él lo sabe. Porque Él lo sabe. ¿Sí? Y digamos, Señor, perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Quita toda incredulidad de nuestro corazón. Quita toda incredulidad de nuestra mente. Y revestido del poder de lo alto. Danos esa fe de trasladar montaña. Danos un lenguaje bíblico para hablar que sea de agrado delante de tus ojos. Es tremendo, hermano, todo lo que Dios habló conmigo escuchando a David Wilkerson. Todo lo que Dios trató conmigo para que yo pudiera hablarlo. Muchos se podrán enojar conmigo y otros van a escuchar la palabra. Dios le dijo a David Wilkerson allí en esa reunión, muchos no oirán. Muchos no oirán. Qué triste, hermano. Teniendo oído que no oigamos. Que no oigamos cuando Dios viene con una exhortación para un país. 1.800 pastores junto con obreros cuando Él vino. Los reunió de todos los departamentos de Uruguay para mostrar qué era lo que pasaba en Uruguay. Inmediatamente, sí, que se fue, y seguimos igual. Seguimos igual. Vinieron leyes contradictorias a la Biblia, vinieron 1.000 problemas al Uruguay, ¿verdad? Por la falta de fe y creer que toda autoridad Dios te la dejó a ti y me la dejó a mí para atar principados, potestades de las tinieblas, gobernadores de maldad en las regiones celestiales y que caigan por tierra, yendo a lo más profundo, ¿verdad?, del abismo. Entraron todas esas leyes, entraron todas esas cosas que entraron,
pero fue por culpa de nosotros. Porque no tomamos la autoridad, porque no le creímos a Dios, amados hermanos. Hablamos muy lindo. Hablamos muy lindo. Predicamos muy lindo. Pero en el tema de la guerra espiritual hay temor. Hay temor. Cuando el que tiene que tener temor son los demonios. El que tiene que tener temor es Satanás. El que tiene que tener temor de ti y de mí son los espíritus inmundos. Las tinieblas tienen que tener temor de ti. Tú tienes que estar apuntado en el infierno como tengo que estar yo. Hermano, la palabra es tan clara, que allí en el libro de los Hechos quisieron echar fuera demonios y los mismos demonios le dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, ¿y ustedes quiénes son? Por eso tu nombre, ¿sí?, se tiene que hablar entre los demonios. Aquel es fulano de tal, tiene una fe, le cree a su Dios, hace milagros el Señor a través de él. Tienen que saberlo. ¿Cuántas veces han venido pastores, siervos, evangelistas al Uruguay, donde van caminando por 18 de julio, por cualquier calle, y los demonios le dicen: ¿a qué has venido al Uruguay? Y se manifiesta y se caen ahí en la misma vereda. ¡Qué tremendo! Los demonios saben quiénes son los que le creen a Dios. Satanás sabe quiénes son los que le creen a Dios. Por eso hoy vamos a hablar de corazón a corazón. ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Cuál es el problema que tengo yo? Los discípulos caminaron con Jesús. Los discípulos caminaron con Jesús. ¿Sí? Y cuando Jesús vino, le reprochó la dureza de corazón y la incredulidad de los 11 discípulos que habían quedado porque Judas se mató. Se lo dijo a Juan, se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Mateo, a cada uno de ellos, no solamente a Tomás. Había entrado en los discípulos del Señor incredulidad. Y Jesús vino y les reprendió, amados hermanos. A ver si lo puedo encontrar, para que ustedes vean que no es mentira. Y nosotros estamos en esa, hermano. Estamos en esa. Que tenemos incredulidad, aunque seamos creyentes. Nos está faltando esa consagración y de llamar las cosas que no son como que fueran. Miren allí en San Marcos 16, Mariana, Oscar, me pareció que vi a Oscar allí para apuntar. Buen día, Oscar, que no te saludé. Buen día, Tino, buen día, Mariana. Hoy arranqué distinto, amados hermanos. Fíjense allí en San Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11. Ya había muerto, había resucitado. Finalmente se apareció a los 11 mismo. Eran 12, uno se había ahorcado, que era Judas el traidor. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. No habían creído a lo que le habían visto resucitado. Cuando él caminó con ellos y les habló que iba a resucitar al tercer día. Ese mismo espíritu de incredulidad que estaba en los discípulos son los espíritus de incredulidad que están hoy. Amados hermanos. Entonces tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos y reconocer nuestros errores. No ser, amados hermanos, religiosos. Yo creo en Jesús, yo leo la Biblia, yo predico la palabra, pero cuando te viene una enfermedad, cuando te viene una persona paralítica, ¿estás creyendo en tu corazón realmente que Dios lo va a hacer caminar? ¿O orás por obligación y que sea lo que Dios quiera?
Tenemos esa fe. Amados hermanos, ¿quiénes somos los culpables? ¿Es Jesús? ¿Por qué no hay un avivamiento? ¿Quiénes son los culpables? ¿Es Dios o somos nosotros? Porque todavía no reconocemos nuestras faltas, no reconocemos nuestros errores, amados hermanos. Pero nos admiramos cuando vienen hermanos de otros países, amados hermanos, llenos de fe, con dones de milagro, de sanidades. Nos asombramos. ¿Por qué nos asombramos? Porque no le dedicamos tiempo a Dios. Y vemos hombres consagrados, mujeres consagradas, amados hermanos, mujeres consagradas, que oran y Dios hace tremendos milagros. Entonces, hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender que tenemos que humillarnos delante de Dios. Dios quiere hacer proeza contigo y conmigo. Dios quiere hacer grandes señales. Su Espíritu Santo te quiere usar, pero dedica oración. Y yo debo dedicar oración y ayuno para que Dios quite todo hilo de incredulidad. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Un lenguaje bíblico en cada uno de nosotros. Hay un hijo preso porque robó. Hay un hijo que está en la droga, durmiendo en las calles. ¿Cuál es el lenguaje que tenemos? Cuando vino Cristo a libertar a los cautivos. ¿Dónde están los cautivos? Delante nuestro. Delante nuestro. ¿Dónde están los cautivos? Creemos que Dios puede transformar en una cárcel a un ladrón, asesino, violador. Oramos creyendo que la descendencia de esa madre es heredad para Dios. Oramos por aquel drogadito que está tirado en la calle como que fuera tu propio hijo. Sufrimos el dolor ajeno. Sufrimos el dolor ajeno. ¿Nos importa lo que está pasando a otras personas? ¿O vivimos para nosotros? El que sabe hacer el bien cuando tiene poder y no lo hace, se le cuenta por pecado, dice la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender, debemos de comprender que a mí y a ustedes, vamos a ponernos la mano en el corazón, hermanos. Tiene que salir toda incredulidad. Toda incredulidad. Decía Carlos Anacondia el otro día que pusimos a Carlos Anacondia acá, que le tiraron balazos y no le llegaron a él. Ahí me di cuenta que Dios estaba conmigo. Qué tremendo, hermano. Tenemos que tener esa fe de trasladar montañas. Y solamente si nos humillamos. Señor, yo necesito esa fe. No importa el hermano, el otro hermano, busca primero tú, por ti, por mí. Busquemos lo personal con Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oremos hasta llegar a ese grado que Dios quiere con cada uno de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El pastor Jorge Roja, que fue mi pastor por varios años, cuando vino de Brooklyn a Mendoza, Argentina, hicieron una campaña donde la iglesia tenía 1 o 2 almas y todo alrededor era droga, todo alrededor era prostitución,
Y el pastor de allí lo invita a hacer una campaña. Y le advierte quiénes eran los vecinos y quiénes eran todos los que estaban ahí. Gente de mal vivir, gente de armas en las manos, gente que no tenía problema ninguno de matarte. Y él hizo la campaña. Nadie entraba en la campaña, nadie. Habían puesto cuerdas, separando. Y nadie entraba. Nadie entraba. De repente, entra una ambulancia. Se para en la plataforma con las puertas del medio, abren las puertas del medio, y un hombre dice que era grande, decía él. Mi pastor decía, era grande. ¿Saben lo que era grande? Era grande ese hombre, dice. Y dijo, usted, van 2 noches, que usted está hablando que Cristo sana, que Cristo resucita, que Cristo esto, que Cristo lo otro. Y yo traigo a mi hijo muerto acá. Vamos a ver de lo que usted dice si es cierto. Se pegó un susto Jorge Rojas. Porque una cosa es hablarlo. Una cosa es hablarlo. Es muy fácil hablar que Cristo sana. Es muy fácil decir que Cristo resucita. Pero lo creemos. Y dice que Jorge Rojas se arrodilló al lado de la camilla y empezó a orar y orar y orar y orar y orar y a clamar a Dios, y abría un ojo y veía los zapatos de ese hombre con un pie muy grande, y cerraba los ojos y seguía orando y seguía orando. Él no sabe cuánto oró. Como dice, oré hasta de susto, porque ese hombre me iba a matar. Pero había un plan de Dios allí. Había un plan de Dios. Y cuando quieren acordar, ese hombre baja, y él no se da cuenta del susto que tenía el pastor. Baja, agarra el micrófono, dice, ahora veo que es cierto. Cristo resucita. Y él seguía orando y el hijo ya estaba levantado junto con el padre en la plataforma. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Todos aquellos, prostitución, droga, todos se convirtieron a Cristo. ¿Comprenden, hermano? Entonces, tenemos que vivir, amados hermanos, en fe. De lo que se viene de aquí en más, amados hermanos, va a ser muy difícil. Aún va a ser muy difícil para la iglesia. Si nosotros no estamos agarrados con las 2 manos de Jesucristo, si no estamos agarrados con las 2 manos de Jesucristo, amados hermanos, vamos a perecer. Algunos dicen, Jehová mi pastor y nada me faltará. Y cuando se enferma salen corriendo para el hospital. ¿Dónde está Jehová tu pastor si lo primero que haces es correr para empastillarte? ¿Dónde está la fe? Vienen tiempos, antes del arrebatamiento, vienen tiempos difíciles. Uruguay, viene tiempo difícil. Uruguay, vamos a tener que vivir en fe, creyéndole a la palabra, que si Él le da comida a las aves del campo, cuanto y más a nosotros. Que si Él viste los lirios del campo, cuanto y más a nosotros. Porque es muy fácil predicarlo. Pero cuando tus hijos no tienen comida, cuando tu mujer no tiene comida, y se ha cerrado los empleos como se van a cerrar, y no solamente en Uruguay, ¿dónde está la fe? Para decirle, Señor, tu palabra dice que tú le das comida a las aves del campo. Bueno, acá estamos nosotros, somos tus hijos. Te hemos aceptado como nuestro Salvador. Señor, yo creo y confieso con mi corazón y mi boca que tú pones la comida en la mesa. Y aparece la comida. Dios te multiplica la comida.
Pero todavía nosotros, los creyentes, no experimentamos esa fe y agarramos la tarjeta y vamos y nos llenamos de cuenta con la tarjeta para traer del supermercado, para traer de la carnicería, para ir a una tienda, y no oramos pidiéndole a Dios: Señor, necesito esto, Señor, necesito aquello. Y antes que yo te lo diga, ya tú lo sabes. No me dejes meter en cuenta, no me dejes hundirme en las tarjetas. Ayúdame, Señor, fortalece mi fe. Necesito esto. Orás, ayunás. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Te lo va a dar. Te lo va a dar. Por eso, hermano, lo que dijo David Wilkerson es una realidad tan grande, que nosotros no lo aplicamos en nuestras vidas. No la aplicamos en nuestras vidas. Y decimos que somos evangelistas. Y decimos que creemos en Dios. Amados hermanos, que Dios con su palabra penetre y nos parta el alma. Y que el caracú de nuestros huesos desee al Señor con todo nuestro ser. Aún el caracú de nuestros huesos. Amen a Dios y le creamos a Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es el mismo que venía con una nube en el desierto para que los 3 millones de israelitas no se quemaran en el desierto, y les traía un refrigerio a través de la nube. Y esa nube era Cristo. Y luego columnas de fuego en la noche, porque el desierto es muy frío en la noche, muy caluroso, pero muy frío en las noches. Y Dios lo guardaba al pueblo de Israel. Cuando ellos se enojaron porque no había carne, le mandó codornices. Cuando ellos se enojaron, ¿para qué salimos de Egipto? No había agua en el desierto. De una roca, significado de Cristo, les dio el agua para los 3 millones de israelitas más los animales. Ese es el mismo Dios que te sustenta a ti y me sustenta a mí. Ahora, ¿lo creemos? ¿Lo creemos cuando vienen las papas que queman? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos cuando perdemos un trabajo? Que Dios nos va a sustentar. ¿Lo creemos? Qué tremendo. Qué tremendo. Empezamos ya con los pensamientos. Me va a faltar plata, que hay que pagar las cuentas, que hay que hacer esto, que hay que hacer la cosa, hay que arreglar la casa. Y el diablo te juega la mente para todos lados. Y te saca a los ojos de Cristo, autor y consumador de la vida. Que Él te va a sustentar. Que Él te va a sustentar. Hermanos, lo que le pasó a mi hermana Cristina, está Tino allí. Mi cuñado está ahí escuchando. Lo que le pasó a mi hermana Cristina fue algo maravilloso. Mi cuñado le rebajan el sueldo. Cristina, fiel a Dios con los mandamientos, llevando los diezmos a la iglesia, amados hermanos. Y todos hablan de los diezmos acá y de los diezmos allá. Honremos a Dios. Honremos a Dios. Y sacó la plata del diezmo para llevar a la iglesia. Y a los 2 días va a contar la plata y estaba toda entera la plata. Qué tremendo. Estaba toda la plata. Lo que ella puso para Dios, hermano, Dios se lo devolvió. Y ella me decía, Cristina, me lástima que no está Cristina ahí ahora. Cristina me decía, Julio, Dios me mostró
que en el hambre que va a venir al mundo, Dios nos va a sustentar. Nos va a sustentar. Qué maravilloso es Dios, hermano. La fe de mi hermana, ¿verdad? Que Dios le muestra esto, hermanos queridos, y ella entendió enseguida que no se hiciera problema, porque le habían rebajado el sueldo al marido, que Dios estaba con ellos. Yo quería que ella hiciera un programa conmigo, no lo pudimos hacer acá, por espacio de tiempo no lo pudimos hacer. Pero ese testimonio yo quería que lo contara, amados hermanos. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Que no está hablando antes que suceda. Antes que suceda. Vemos a Uruguay, me mandan fotos de todos los departamentos, me mandan fotos de los ríos, como saben que predico esto. Como el Tino los otros días me mandó todo un esquema allí de los volcanes y los terremotos en el mundo. Así como mi cuñado me manda de la Argentina, y Mariana, vos también me mandás muchas veces, otros me mandan, y me están mandando del Uruguay. Las ovejas desesperadas entran a una cañada, y en la cañada hay muy poquita agua, y quedan varadas en el barro, y se mueren allí. Cuando van los campesinos, ¿verdad?, a sacarlas ya están muertas. Hay una cantidad de ganado muerto en Uruguay que es impresionante. ¿Saben lo que hacen las ovejas? Buscan las columnas de esos ventiladores, le digo yo, y se ponen todo en la sombra de esa columna, desesperada de calor. Desesperada de calor. Me mandaron fotos de la represa de Canelones, prácticamente sin agua. Uruguay, la sequía va a trastornar a los quinteros, a todos. Seguimos viviendo como que no pasa nada. Seguimos viviendo como que está todo escrito en la Biblia, se va a cumplir. Pero no oramos, no ayunamos, no clamamos para que Dios tenga misericordia de Uruguay. A nosotros nos va a sustentar. Y el resto de la ciudadanía de Uruguay, ¿estamos pensando en ellos? Amados hermanos. Ayer hablaba con los quinteros nuevamente, paso hablando con los quinteros. Ellos me buscan para hablar y yo los busco a ellos para hablar en la feria. Y como vamos 6:30 de la mañana, tenemos tiempo en pila para hablar. Hermanos, los árboles de manzana, los árboles de naranja, ¿sí?, se les vienen secando. Y no es uno ni dos, son cuadras y cuadras plantados. Y ellos nos decían ayer, pero casi llorando, un hombre que mide como 2 metros de altura y debe tener cerca de 70 años, si no tiene más, me decía, yo no puedo plantar de vuelta estos árboles que se me secaron y los que se me van a secar. No los puedo plantar, porque recién en 10 años, 8 años, recién van a empezar a dar fruto. Y no sabemos si estos calores van a seguir para plantar. Entonces, vamos a tener que arrancar todos esos montes y no plantar. Lo caro que están los insecticidas y todos los productos que se le pone a la tierra, me decía él, es sacar plata para después no recuperarla. Y así nos contaban varios quinteros. ¿Nos importa a nosotros como iglesia? ¿Nos importa o nos lavamos las manos diciendo, está todo escrito? Pero en Ezequiel, hermanos, Dios nos habla muy claro.
En Ezequiel Dios nos habla muy claro. Ezequiel es el profeta del Espíritu. ¿Sí? Lo que dicen los grandes teólogos. Y miren lo que dice Ezequiel 22:30. Yo ya lo he leído varias veces. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. Hombres como Moisés, que se puso en el medio entre Dios y la gente que estaba allí. Intercedió Moisés. Abraham, cuando venía que Dios dijo que iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió por su sobrino Lot para que Dios no destruyera su familia. Dios está buscando, no importa la denominación que seas, mientras estés predicando la fe de Cristo, no importa si sos de las asambleas, si sos Cristo viene, Cristo vive, si sos Iglesia Misionera Mundial, si sos Jesús prepara mi vida, Ebenezer, no importa. Dios está buscando un hombre. Un hombre. No importa si sos de la iglesia del pastor Juan Damota, no importa que seas de la iglesia de Freddy Sosa, no importa que sea del pastor Aníbal, donde va mi hermano Oscar y mi hermana Mariana. Dios está buscando un hombre. No está diciendo está buscando un pastor, un evangelista, un misionero, no. Está buscando un hombre que interceda para que Dios no destruya la tierra. Amados hermanos, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Somos duros de corazón. Tenemos incredulidad, porque aún leyendo no lo hacemos. Aún leyendo seguimos de largo, como que fuera una historia. Tremendo, hermano. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Clamar, gemir, llorar, pidiendo perdón, piedad y misericordia por el estado nuestro, para que Dios sane la tierra y envíe agua al Uruguay. Somos tan incrédulos que le echamos la culpa a los pecadores. Y por eso Uruguay está así. Somos nosotros los culpables. Somos nosotros, por donde hay una iglesia que le cree a Dios, Dios hace proeza con ese lugar, con ese país. En vano trabajan los que trabajan sin mí, dice el Señor, aún edificando las ciudades. Entonces tenemos que entender, tenemos que comprender, amados hermanos, qué es lo que está pasando entre Uruguay con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Se viene una hambruna impresionante. Nadie busca de Dios. Nadie se refugia en Dios. Ayer fuimos a la feria, un kilo de zanahoria 90 pesos. De 70 a 90 pesos. Hermano, yo miraba los bolsos de la gente que siempre los ves cargados. Ya eran 2 bolsitos vacíos prácticamente, uno en cada mano. Ya se empezó a ver la pobreza. Ya se empezó a ver la pobreza. Amados hermanos, vas a comprar un maple de huevo, 250 pesos, 280 pesos,
un maple de huevo. Y es necesario en todas las casas un maple de huevo. Pero hay que darle comida a las gallinas. Hay que mantenerles el agua. Y todo lo que lleva. Hablábamos, hermanos, con la que nos vende la leche casera, que nos trae leche del campo que ella tiene, con las vacas. Y le decía a la sierva ayer, se pusieron a hablar la mujer con Mari, y ella decía, es impresionante, estamos perdiendo plata. Estamos perdiendo plata y no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Tenemos que comprarle los fardos de pasto, de alfalfa, para mantener los animales, porque los campos están secos, no tienen pasto. No sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Si no llueve, no sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Y habló hasta de vender el campo y irse a la ciudad. Personas que nacieron en el campo, aman el campo, hermanos, y están pasando 1001 problemas. 1001 problemas. Por eso, hermano, por eso, hermana, dejemos de ser religiosos y vayamos al grano. Vayamos al grano. Nos importa, ¿verdad?, que las almas vengan a la iglesia. Está bien. Está bien. Pero no nos importa mirar alrededor, porque todo está escrito en la Biblia. Por eso hay que conocer a Dios. Está escrito en la Biblia todo lo que va a venir. Pero Dios quiere hijos con un lenguaje bíblico, por lo que dice la palabra. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dice el Señor. Es muy fácil decir yo soy evangélico. Es muy fácil poner cosas en el Facebook, en Internet. Muy fácil. ¿Cuánto estás intercediendo y llorando por lo que está pasando en el Uruguay? Lo que se viene al Uruguay. Pero estamos mirando hasta nuestra nariz, no estamos mirando para adelante. Y tú tienes hijos, tienes familiares, tienes gente que amas. Y Dios te quiere haciendo vallado. Dios te quiere haciendo vallado. Por eso, hermana y hermana que me escucha y hermano que me escuchas, no seamos religiosos. No seamos religiosos, seamos hijos de Dios, con un lenguaje bíblico, con un lenguaje bíblico. Y vuelvo al comienzo. Oremos a Dios por nosotros mismos. Señor, quita toda incredulidad de mi corazón, de mis pensamientos. Señor, como le dijo el Señor, que le reprochó la incredulidad y la dureza de su corazón cuando resucitó, ahí en Marcos 16:14. Le reprochó la incredulidad. Marcos 16, no me acuerdo si era 16:14. Recién lo leí. Le reprochó la incredulidad. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Este mensaje no me gusta. Este mensaje no me gusta porque el pastor dice que me tengo que poner a orar, a interceder. No te lo está diciendo el pastor. Te lo está diciendo la palabra. Señor, como le dijeron los discípulos, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Dios te llamó para hacer proezas con su palabra. Dios te llamó para caminar en lo sobrenatural de Dios. Se viene la gloria postrera. Y Dios dice, los últimos serán primero. Porque los últimos van a entrar con esa fe que Dios quiere. Ahora, tú y yo
Estamos a tiempo. No nos vamos a arrepentir y pedirle perdón por nuestra poca fe y por la incredulidad que hay en nosotros. Amados hermanos, lo vimos con la pandemia esta. Lo vimos con la pandemia. La mayoría mandándote a la ciencia y la minoría confía en Dios. Así está la iglesia. Se vayan a enojar conmigo, que se enojen. Pero, amado hermano, si la Biblia dice que ni pestilencia tocará nuestra morada, ¿a quién le creemos? ¿A la ciencia o a Dios? Hubo incredulidad en Uruguay y falta de fe en aquel que nos llamó. Hay que hablar las cosas. Y allí vimos la balanza, amados hermanos, vimos la balanza, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de todos, de los que se pusieron y los que no se pusieron, son hermanos míos. Pero la fe, ¿dónde tiene que estar? En el que nos llamó y nos prometió, y escrito está. Y Él no es hombre para mentir, Él va a cumplir con su promesa. ¿Quiénes fallamos nosotros? Fallamos nosotros. Me acuerdo hace un año atrás, para terminar, un hombre, no sé de qué país era, yo lo puse en el Facebook, me acuerdo, que había venido una lluvia muy grande y las montañas se vinieron abajo. Yo no me acuerdo si era Perú, no me acuerdo, era acá en Sudamérica. Y este hombre veía, ¿verdad? Era un pastor, veía y mostraba con las cámaras, mostraba cómo el barro, los árboles, todo se venía, pero impresionante para el lado de él. Y él empezó a orar, a reprender y ordenar que se desviara, que no tocara la casa de él, hermano. Y de repente, hermanos, se empezó ahí, se trancaron los troncos y todo eso que venía para él, y ya estaba a 5 metros de él. Y él parado allí, parado, orando, clamando, orando, clamando, orando, clamando. Detén, Señor, esto, que no toque mi casa. Hermanos, de repente, toda esa agua con barro, madera, se desvió y agarró para el otro lugar. Qué tremendo, hermano. Pero ese hombre oraba por su casa, por su familia que estaba ahí, y no podían salir de ahí. Y Dios desvió el cauce, amados hermanos. ¿Tenemos esa fe nosotros? ¿O salimos corriendo? ¿Enfrentamos la situación o salimos corriendo? Oremos por nosotros mismos. Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra dureza de corazón. Señor, yo quiero meterme en el río de Dios. Sumérgeme en tu río. Yo quiero ser ese hombre que interceda entre el cielo y la tierra para que Dios no destruya la tierra. Que Dios nos perdone si mi pueblo se humillare donde es invocado mi nombre. Si mi pueblo se humillare. Y todos predicamos eso, pero yo siempre les enseño a ustedes, amados hermanos, ¿qué es lo que dice el 2.13? ¿Verdad? Segunda de Crónica 2.13. Escuchaba a Harrigan. El otro día mi cuñado me mandó una hermosa prédica de Harrigan, pero Harrigan solamente habló del 2.14 para adelante y volvió para atrás, pero no dijo el 13, ¿verdad? El 13 es lo principal. Segunda de Crónica 7.13. Es el pacto de Dios con Salomón. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, escucha bien,
si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia. ¿Quién cerró los cielos sobre Uruguay para que no haya lluvia? Vamos a ver quién cerró para que no haya lluvia. Eso nunca se predica, eso no se habla. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Eso no lo dijo Harrigan. Y yo amo a Harrigan y es un tremendo siervo de Dios. No dijo quiénes son los culpables de Uruguay, la sequía tan grande que hay. Somos nosotros, la iglesia. ¿No te gustó? Problema tuyo. Te digo lo que dice la palabra. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿A dónde vino la pandemia? ¿A dónde tocó más la pandemia? Al pueblo de Dios. Las estadísticas por cápita muestran que fueron más los evangélicos enfermos que la gente del mundo. Todo aquello que hacen encuesta. ¿A dónde vino la pandemia? A mi pueblo. Entonces recién ahí el 2.14 dice, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Enviará la lluvia. Uruguay, entendamos quiénes somos los culpables, que no es el pecador que está afuera. Somos nosotros que no hacemos las cosas como debemos de hacer. Porque esto Dios se lo manda a su pueblo. Por amor, yo castigo y reprendo a todo aquel que amo, pues es celoso y arrepiéntete. Si Dios no baja la varita sobre nosotros, hermano, no vamos a tener, ¿sí?, esa fe que Dios quiere que tengamos para estos últimos días. Dios está tratando contigo y conmigo por esa fe. Ahora llegó mi hermana Cristina ahí. Contaba a Cristina lo que vos me dijiste del diezmo, que pusiste la plata del diezmo. Inmediatamente, a los 2 días, al día, no sé cuántos fuiste, y estaba toda la plata, como que no había sacado el diezmo. Qué tremendo. Dios mostrándote, ¿verdad?, que en la escasez Dios te va a suplir los alimentos. Va a suplir tus cuentas. Dios está tratando con cada uno de nosotros, hermano. Pero no le echemos la culpa a los homosexuales. No le echemos la culpa a la ley del aborto. No le echemos la culpa a la ley que sacaron para que la marihuana se pudiera fumar tranquilamente. Los culpables somos nosotros. Te lo dice la palabra. No es el mundo. No es el mundo, somos nosotros. Porque no hemos entendido el plan de salvación. Y no es hablar bonito, es hablar la verdad. Hablar bonito podemos hablar una cantidad y traemos multitudes, pero todos se pierden. Pero tenemos que hablar la verdad, tenemos que humillarnos. Uruguay, los ríos están secos. Y seguimos echándole la culpa a fulano, a mengano y a sultano y no nos miramos para adentro. Miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que está en nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que hablar la verdad. Nos debemos de humillar y decirle, Señor, perdona mi incredulidad, como dijo David Wilkerson. Mi incredulidad. Veían demonios en esa nube negra para atacar, para que nosotros tuviéramos un corazón endurecido, no entender el plan de Dios, y para que en nosotros hubiera incredulidad. Y lo dijo David en ese mensaje, por eso quiero que escuchen ese mensaje. Y habrán muchos que no van a oír el mensaje, lo dice él allí. Por eso es que cuando se escuchan esos mensajes, que orando, Espíritu Santo, ábreme el corazón, dame sabiduría, que es lo que tú estás hablando a través de David Wilkerson. Tremendo. Y ese mismo mensaje, vuelvo a repetir, lo habló en El Salvador.
Y yo buscando en YouTube encuentro a David Wicker en El Salvador hablando de la nube negra. Lo quise buscar ayer para ponerlo y no lo pude encontrar. Y ahí habló clarito. La incredulidad en los pastores, dice él. Acá en Uruguay no lo dijo por respeto, pero allá lo dijo. La incredulidad de los pastores, de los líderes. Por eso viene la nube negra. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Todos estamos en la misma bolsa. Todos somos incrédulos. En una parte de nuestra vida somos incrédulos. Que lo que Dios quiere tratar con tu vida y con la mía. Quitar esa pequeña parte de incredulidad. Por eso yo te animo a ti que ores en tu casa. Señor, perdóname esa incredulidad que todavía hay en mis pensamientos, hay en mi corazón. Perdona esa incredulidad y la dureza de corazón. Que cuando tú vengas no tengas que hacer como los discípulos, reprender la incredulidad y la dureza del corazón de ellos. Hazme una mujer de fe, hazme un hombre de fe. Auméntame la fe, ayúdame, Señor. Dejemos de jugar al evangelio y veamos todo lo que está sucediendo. Seguimos como nada, de fiesta en fiesta. Que Dios nos perdone. Traía alabanzas, traía prédica, pero Dios no me dejó. Me hizo hablar a mí. Que todo sea para su gloria, que todo sea para su honra. Y aquel que se encontró lastimado, ore a Dios. Ore a Dios. Y pídale la revelación a Dios. A ver si Dios no te lo muestra. ¿Por qué no hay sanidades, muertos resucitar? ¿Por qué? Apagan, y ya estoy pasado la hora, apagan, han apagado y siguen apagando a lo que Dios va levantando con unción y con poder, con milagros, con señales y maravillas. Los apagan, les ponen una frazada arriba para que no se vean. Cuando la iglesia es una, cuando la iglesia camina a través de los dones de cada hermano, de cada hermana, no solamente del pastor. Me acuerdo, hermano, yo con un gozo, una alegría, hermano, que toda la vida oré, Señor, úsame para levantar los muertos, úsame, Señor, para levantar los paralíticos. Y Dios nos usa para resucitar dos muertos. ¿Saben el gozo que yo tenía, la alegría que yo tenía, la sierva igual? Y voy a la iglesia y cuento el testimonio de cómo Dios resucitó a todos muertos. Uno en el Pasteur, otro en el Casmu, en el CTI, allí. Y cuando sube el pastor, después que yo hablo todo eso, acá resucitan todos los días los muertos. ¿Qué me vienen a mí de esto? ¿Saben qué vergüenza para mí delante de toda la congregación? ¿Saben qué vergüenza? Me apagaron la llama. Es decir, gloria a Dios. Tenemos un hermano que Dios lo usó en esta manera. Yo no lo decía para vanagloriarme, sino del gozo que tenía, la alegría que tenía. Salía por mis poros. ¿Saben lo que es ver resucitar dos muertos en cuestión de 3 meses uno del otro? Y que después que predico y salgo y bajo, los hermanos aplaudían, gritaban, lloraban en la presencia de Dios, sube el pastor. Acá resucitan todos los días los muertos. No es necesario. Miren ustedes lo que me dijo. Me enterraron y me pusieron una baldosa arriba. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios siempre me sostuvo con su mano. Y va a sostener con su mano a todos aquellos que han sido enterrados, han sido despreciados, han sido desechados, has estado en la boca de todos ellos. Pero si permanece fiel, agarrado de la mano de Dios,
Dios te va a levantar. Y te va a usar grandemente, hermana, porque para eso fuiste llamada. Para eso fuiste llamado, hermano. Para que Dios te use grandemente y que des testimonio de su gloria, aunque te pongan una baldosa arriba, aunque te entierren y te tiren tierra arriba. Tienes que contar las maravillas de Dios, como dicen los salmos. Tienes que contar lo que Dios hizo en tu vida. Tienes que contarlo para glorificar a Cristo. Amados hermanos, oremos y termino. Oremos cada uno en su casa. Ayuda nuestra incredulidad. Perdona, Padre. Perdona, Padre. Llegó un momento, no puedo terminar, llegó un momento que el hijo más chico mío, el Ezequiel, y el Fabián también, cuando yo venía y contaba los milagros que Dios hacía, y ellos lo veían, estaban tan acostumbrados a ver milagros todos los días, que para ellos era normal. Era normal ver milagros, amados hermanos. Era normal. Cuando no había un milagro, decía, ¿y qué pasó que no hubo milagro este día? Para ellos era normal ver un milagro, amados hermanos. Pero Dios fue bueno. Dios fue bueno. Ese hijo más chico es un bandido bárbaro, pero Dios lo ama y le puso nombre. El nombre Ezequiel fue puesto por Dios, amados hermanos. Cuando va a un velorio, él va y ora por los muertos, por el muerto que está ahí. Dice, papá, yo quiero ver a un muerto resucitar. Y sabés que estoy orando, papá, y lo veo como que se mueve dentro del cajón. Y bueno, seguí orando. Y un día Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. Tremendo, hermano. Va a la iglesia, no va a la iglesia, pero tiene eso en el corazón, ver los muertos resucitar. Amados hermanos, y Dios, así como a tus hijos, los deseos que tienen para servir a Dios, los vas a ver. Y Él va a ver los muertos resucitar. Pero tenemos que tener fe y decirle al Señor, Señor, quita toda incredulidad, para que esa nube negra, amados hermanos, no esté en nosotros también. Y que todos aquellos que escuchen luego este mensaje, ¿verdad?, nos humillemos para que esa gotita de incredulidad, que en el mundo espiritual es muy grande, amados hermanos, salga de nuestras vidas. Que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con ustedes y apróntense, porque Cristo viene. Y viene a buscar una iglesia de fe, una iglesia que le crea a Él. Amén. Que Dios los bendiga. Hermanos, hoy, 9:30, a las 9 tengo que ir a buscar a la hermana. 9:30 estaremos, tienen que llevar al nietito a la escuela, ya viene de Montevideo, y yo tengo que ir a esperarla ahí en el puente del 175. Los que conocen eso saben lo que estoy hablando. Y bueno, de repente capaz que sea 9:30, puede ser 9:35. Pero hoy estamos nuevamente con la hermana Beatriz Silva, amados hermanos. Y tal vez como ella me pidió, o Mari o yo la vamos a estar acompañando, hermanos, porque nos pidió que alguien de nosotros para estar acompañándola. Así que, hermanos, 9:30 estamos nuevamente, ¿sí?, en un programa especial con nuestra hermana Beatriz Silva. Y, amados hermanos, yo me gozaba porque YouTube prácticamente está llegando a 100 vistas en YouTube, amados hermanos. No sé cuánto lo han compartido. Así que, hermanos, apóyennos, no estamos pidiendo dinero, por favor. Apóyennos en oración y apóyennos en la página. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo grande a todos ustedes y que la paz de Dios gobierne vuestros corazones.